Continuando con nuestra secuencia de videos acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son método de ladder-like, método de mallas, método de nodos, ¿no? Los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. ¿A qué se refiere con alta entropía? Por ejemplo, nosotros aquí queremos ver la resistencia desde los terminales AB de este circuito y nos puede dar un resultado como este. ¿Sería un resultado útil? Bueno, si se trata solo de reemplazar los valores de las resistencias, vamos a obtener el valor final de la resistencia que queremos observar desde los terminales AB. Pero este resultado de acá es más útil, mucho más útil que este de acá, ya que yo puedo observar a este resultado y de inmediato puedo hacer una imagen mental de lo que hay aquí en este circuito. Este resultado de aquí es lo mismo de aquí, son lo mismo. Entonces, a este resultado se le denomina alta entropía y a este resultado se le denomina baja entropía. ¿A qué se denomina entonces baja entropía? Es un término establecido por David Middlebrook, que fue quien inventó, ¿no?, el teorema del elemento extra, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Este resultado es mucho más útil que este de acá. Bien, ahora, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para analizar circuitos con datos algebraicos y que produzcan resultados con baja entropía. Una de esas técnicas es el teorema de Blackman, el método Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis propuesto por Ali Hajimiri y el teorema del elemento extra y NEET. ¿Ya? Estas técnicas constituyen algo que se denomina DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño, de las cuales ya hemos visto el teorema de Blackman aquí en el canal y también la técnica propuesta por el profesor Ali Hajimiri. Esto está aquí en el canal. Hoy día vamos a ver, ¿no?, acerca del teorema del elemento extra. Y este sería el mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuitos. Esta figura ustedes la encuentran en el libro de Denis Foch, ¿no? Aquí están, ¿no?, por ejemplo, acá está el teorema de Blackman, aquí está, por ejemplo, el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas de Hajimiri, ¿no? Es un mapa conceptual. Ahora, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito de aquí y detectamos que si abrimos el puerto XY o Z tiende a infinito, que es lo mismo, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Por ejemplo, aquí la función de transferencia salida entre entradas sería igual a esta relación de acá, ¿no?, donde el H infinito, este de acá, se calcula haciendo que Z tienda a infinito, ¿no? Aquí Z tiende a infinito, a eso se llamará estado de referencia del dispositivo, ya que Z lo hemos hecho tender a infinito y ese será su estado de referencia. Y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, el Zn es igual a la impedancia, ¿no?, que vista con la salida anulada a partir de acá, ¿no?, a partir de los puertos XY, ¿no?, donde estaba el Z. Y en esas condiciones, con la salida anulada y con la entrada en on, encendida, vamos a calcular la impedancia Zn, ¿no?, donde estaba Z. Y Zd es la impedancia vista desde Z, ¿no?, con la entrada en off, ¿no?, con la entrada apagada.
Sería esto, ¿no? Ahora, volvemos al circuito original y también podemos detectar que si cortocircuitamos el puerto XY o Z tiende a 0, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Y llegamos a esta relación de acá. Esa es otra forma de ver al elemento extra, ¿no? Similar al de aquí, donde este H sub 0 se calcula haciendo que Z tienda a 0 o un cortocircuito. A eso se le llama estado de referencia del dispositivo. Lo demás, Zn y Zd, se calcula de la misma manera que hemos comentado aquí. Y la relación entre estas dos fórmulas de aquí es la mostrada. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, acá está su entrada, acá está su salida, y la función de transferencia sería salida sobre entrada, donde lo que está en el denominador, en este caso la entrada, es lo que se inyecta, y lo que está en el numerador es la salida, o en este caso lo que se va a observar, la variable que se va a observar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del circuito y la función de transferencia es B sub 0 sobre B sub in. Entonces el B sub in es la entrada del circuito. Aquí, por ejemplo, queremos observar, ¿no? Queremos ver esta variable, ¿no? El I sub 0, ¿no? Que puede estar pasando por una impedancia, ¿no? No necesariamente es un cable por acá, sino puede ser una impedancia por donde esté pasando el I sub 0. Entonces la entrada que esté en el denominador va a ser una fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, queremos ver la impedancia vista desde estos puertos, ¿no? Entonces lo que debemos de inyectar es una corriente, ¿no? Y en esos terminales de la fuente de corriente observaremos la caída de tensión. Del mismo modo, si queremos observar la admitancia desde este puerto, debemos de inyectar en dicho puerto o desde ese puerto una fuente de tensión por donde pasa esta corriente, ¿no? Inyectamos la fuente de tensión y observamos la corriente. Y también no olvidar que la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con las entradas o con la entrada respectiva en off, apagadas. Algo más acerca del cálculo de Zn, ¿no? De esta impedancia que vamos a ver desde acá. Nótense que hay dos entradas inyectándose en el circuito. Está Bin en este caso y está Bt. Por lo tanto, ambas deben anular la salida, ¿no? Porque hace un momento dijimos que esta impedancia se calculaba con la salida anulada. Es decir, de alguna forma, ¿no? Estas dos entradas anulan la salida. Bien. A eso se le llama null double injection o doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y estas dos entradas, ¿no?, están anulando la salida. Y en esas condiciones se halla la impedancia Zn o desde ahora también Z null, ¿ok? Vtest sobre Itest. Algo muy importante es que Vout igual a 0 no significa que la salida sea cortocircuitada. Es decir, no significa esto de aquí, sino más bien significa que si por ejemplo estamos tomando la salida en una impedancia, ¿no?, y anulamos la salida, por ahí pasó una corriente igual a 0, de tal forma que corriente igual a 0 por la impedancia me da tensión igual a 0. O también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si es que es un circuito abierto y estamos en ese circuito abierto tomando la salida, y decimos que vamos a hallar la impedancia null, entonces la salida la anulamos, ¿no? Vout igual a 0, pero eso no significa que se está cortocircuitando. Simplemente por ahí no pasa una corriente como es conocido, ya que este es un circuito abierto. Bien. Ahora les presento al teorema del elemento extra 2EET. Por ejemplo, acá tenemos el circuito y tenemos una impedancia Z1 y Z2 que están entre los puertos AB y XY. Entonces
De la misma forma podemos detectar que si es que abrimos esas impedancias, ¿no? Y a eso le llamamos el estado de referencia de los dispositivos Z1 y Z2, la función de transferencia puede ser hallada más fácilmente. Entonces, esta sería la fórmula correspondiente, ¿no? Donde este H sub 0 se halla con el Z1 tendiendo a infinito y Z2 tendiendo a infinito. Esto de aquí sería el estado de referencia de los dispositivos. Todos estos zetas n que están en el numerador se refieren a los zetas nulls, a la impedancia que se halla con la salida anulada. Y estos zetas d que ven a ustedes aquí se calcula con la entrada en off. Por ejemplo, esta Zn1 es la impedancia que se ve desde Z1 con la salida anulada y el Z2 en su estado de referencia. Noten que aquí Z2 está en Open Circuit, que ese es su estado de referencia. Similar, el Zn2 es la impedancia que se calcula desde Z2 con la salida anulada, ¿no? Y con el Z1 en su estado de referencia o Open Circuit. Z2 es infinito o Open Circuit. Aquí esto de acá lo copiamos de acá, ¿no? Y esto de acá, noten que este es Zn2 elevado a un asterisco. Esta de acá corresponde a la impedancia que se halla desde la impedancia 2 con la salida anulada, pero Z1, ¿no?, en estado opuesto. Dado que Z1 ahora está en short circuit, que es lo opuesto a Z1 tendiendo a infinito, ¿no?, o open circuit. Por eso es que le estoy colocando aquí un asterisco, ¿no?, para que se diferencie de esto. Bien, ahora esto de acá, estas zetas d que están en el denominador, se calculan con la entrada en off. Entonces la ZD1 es la impedancia vista desde Z1 con la entrada en off, ¿no?, y con la impedancia Z2 en su estado de referencia o open circuit. ZD2 es la impedancia vista desde la impedancia 2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en open circuit, ¿no?, en su estado de referencia, ¿no? Estado de referencia Z1 es infinito o open circuit. Entonces copiamos esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esto de acá. Ahora ZD2 elevado a un asterisco es la impedancia vista desde la impedancia 2, o donde está la impedancia 2, con la entrada en off, y Z1 en su estado opuesto al estado de referencia, porque en el estado de referencia asumimos que Z1 es infinito o open circuit. Entonces ahora calculamos esta impedancia con Z1 en short circuit o estado opuesto al estado de referencia. De igual forma podemos detectar, por ejemplo, que la función de transferencia salida entre entrada, ¿no?, puede ser más fácilmente encontrada si Z1 y Z2 están en cortocircuito. Entonces la fórmula sería la siguiente. Noten que acá este H sub 0, que no es el mismo de acá, se calcula, ¿no?, con Z1 tendiendo a 0, Z2 tendiendo a 0, o en short circuit, y ese sería su estado de referencia. Nuevamente, estas zetas n que ustedes ven aquí en el numerador se calculan con la salida del circuito anulada. Por ejemplo, y nuevamente, Zn1 es la impedancia que se observa desde donde está Z1, ¿no?, con la salida anulada y con el Z2 en su estado de referencia, que es short circuit, Z2 tendiendo a 0. Esta Zn2 de aquí es la impedancia vista desde donde está Z2, ¿no?, con la salida anulada y con Z1 en su estado de referencia o en short circuit, ¿no? Entonces copiamos esto, lo agregamos acá y lo multiplicamos por este Zn2 elevado a un asterisco.
¿no? Que como ya vimos anteriormente, ese es el estado opuesto. Entonces Zn2 es elevado al asterisco, es la impedancia vista desde Z2, ¿no? Con la salida anulada y con la otra impedancia Z1 en estado opuesto, en open circuit, porque es opuesto a lo que está aquí, ¿no? Z1 tendiendo a 0 o en short circuit. Es opuesta al estado de referencia que hemos asumido en un primer momento. Ahora, estas zetas desde aquí, que están en el denominador, son las impedancias que se hallan con la entrada en off. Por ejemplo, esta ZD1 de aquí se halla desde la impedancia Z1 con la entrada en off y con la impedancia Z2 en short circuit o en su estado de referencia. Esta ZD2 de acá es la impedancia que se calcula desde Z2, ¿no? Desde donde está Z2, con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado de referencia, short circuit, ¿no? Ahora, este de acá lo colocamos aquí y esta ZD2 elevado al asterisco sería la impedancia vista desde Z2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado opuesto. Dado que aquí Z1, el estado de referencia de ese dispositivo, es tendiendo a 0 o cortocircuito, el estado opuesto será un open circuit. Ahora también podemos pensar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y abrimos esta otra de acá, ¿no? El cálculo de la función de transferencia puede ser más fácil, ¿no? Y entonces tendremos esta fórmula de aquí, ¿no? Donde este h sub 0 de aquí no es el mismo de aquí ni es el mismo de aquí. Entonces ese es el estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a todo lo que hemos visto anteriormente, y este sería el estado opuesto. De la misma forma podemos detectar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y si es que abrimos la otra impedancia, el cálculo de la función de transferencia out entre in puede ser más fácil de hallar. Entonces para ese caso tendremos la siguiente fórmula, ¿no? Nuevamente este h sub 0 no es el mismo de acá, no es el mismo de acá, ni es el mismo de acá, y este sería su estado de referencia. Comentarios similares a cómo hallar esta Zn1, Zn2, y esto sería su estado opuesto. Esto va a quedar obviamente mucho más claro cuando veamos los problemas resueltos. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales de EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Por ejemplo, nuestra propuesta es la siguiente, ¿no? Ya la hemos conversado, y esta es la fórmula del teorema del elemento extra original. Noten cómo hay un cambio de notación, simplemente nosotros hemos puesto h infinito y en la fórmula original es h sub 0, ¿no? Esto de aquí es el estado de referencia. El Zn equivale a esto de acá, el Zd equivale a esto de acá. Para nosotros el elemento extra escogido ha sido Z, y acá este es el elemento extra que se ha escogido como Z1, ¿no? Ahora, este símbolo elevado a paréntesis 1 es la impedancia que se ve desde el puerto 1. Este puerto 1 es donde está el elemento extra Z1, ¿no? En las condiciones de la salida anulada. De igual forma, esta impedancia de aquí se halla desde el puerto 1, es decir, donde está el Z1, ¿no? En las condiciones de la entrada en off. Entonces, básicamente lo que se hace aquí en la fórmula original es ponerle nombre a los puertos donde está el elemento extra que hemos escogido. De igual forma aquí hemos cambiado de notación, ¿no?
esto sería lo original y esto es lo que nosotros hemos colocado. Bien, el resto se halla igual, ¿no? Esto de acá ya lo hemos conversado, ¿no? Esto de acá también ya lo hemos conversado. Bien, esto de aquí es la propuesta que hemos hecho para la fórmula del 2 elemento extra, ¿no? 2EET, y esto sería su equivalente, ¿no? En la fórmula original. Noten que esto de acá equivale a esto, esto de acá equivale a esto, ¿no? Esto equivale a esto y esto equivale a esto. Comentarios similares para el denominador. Este equivale a este equivale a este equivale a este y este de acá equivale a este. Y nuevamente, esta de acá es la impedancia que se ve desde el puerto 1, ¿no? Que es donde está el Z1, ¿no? Con el puerto 2, ¿no? En su estado de referencia, es decir, en Open Circuit. De igual forma, esta es la impedancia que se ve desde el puerto 2, ¿no? Que es donde está la impedancia 2, ¿no? Con el puerto 1 en su estado de referencia o en Open Circuit. Ahora, esto de acá es la impedancia que se ve desde el puerto 2 con el puerto 1 en estado opuesto, ¿no? Al estado de referencia, es decir, va a estar esta impedancia de aquí, se va a hallar vista desde el puerto 2 donde estaba Z2 o con el puerto 1 donde está Z1 en cortocircuito, porque estamos trabajando en su estado opuesto. Noten también y no olvidar que las impedancias que se ven en el numerador se hallan con la salida anulada. Comentarios similares para esto, ¿no? Comentarios similares para las impedancias del denominador. Bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí esta es la impedancia que se ve desde el puerto 1, o sea, donde está Z1, ¿no? Con el puerto 2, ¿no? En su estado de referencia, es decir, en Open Circuit. Lo mismo aquí es la impedancia que se ve desde el puerto 2, que es donde está Z2, con el puerto 1 en el estado de referencia o Open Circuit. Y esta es la impedancia que se ve desde el puerto 2 con el puerto 1 en estado opuesto, es decir, en Short Circuit, dado que el estado de referencia es Open Circuit, por lo tanto el estado opuesto sería en cortocircuito. Y no olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por dicha fuente pasa una corriente de igual a 0, por el teorema de la sustitución podemos reemplazarlo, ¿no? Por un circuito abierto donde allí cae una tensión BS. Lo mismo para esto, ¿no? Si acá tenemos una fuente de corriente, ¿no? Entre los terminales AB, en cuyos terminales de dicha fuente cae una tensión de 0 voltios, ¿no? Lo podemos reemplazar por un cortocircuito, ¿no? En cuyo corto pasa una corriente IS. ¿No? Muchas veces serán usadas, ¿no? Estas particularidades para el cálculo de las impedancias de admitancias, y también en muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que este teorema llega a ser una particularización del EET. Ojo que el teorema de Blackman es más antiguo que el EET, pero del EET se puede llegar al teorema de Blackman. Bien, en este grupo de 6 videos veremos, en los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el EET y el 2EET a circuitos eléctricos resistivos simples. Los videos unidos ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos. Ahora vamos a ver el video 3, donde se mostrarán dos problemas resueltos, ¿no? Que ya lo hemos hecho en el video 1 y en el video 2, pero acá vamos a aplicar el 2EET por motivo de comparación. En los videos 4, 5 y 6 hallaremos el circuito equivalente a Thevenin de una red con fuente dependiente. En el video 4 veremos 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. Lo mismo en el video 5, lo mismo en el video 6. En otros grupos de videos veremos la aplicación del EET a amplificadores básicos con transistores y amplificadores con op-amps. Ojo, estos videos de estos grupos de videos, los links se los estoy dejando en la descripción de este video.
Y como referencia se ha usado este libro de acá, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, del profesor Bache Borperian, muy buen libro, muy recomendable. También el profesor Borperian tiene un canal de YouTube, ¿no? Ahí también pueden ver varios ejemplos. También usé como referencias los textos originales del creador del EET, que es el profesor Middlebrook. Hay más artículos, ¿no? Ustedes pueden acceder a ellos. Y por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, entonces vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub 1 del siguiente circuito. Ya que vamos a trabajar con el teorema doble elemento extra, entonces aquí, por ejemplo, podemos escoger por mera comodidad que la resistencia R2 y la resistencia R5 sean los elementos extras. Entonces vamos a escoger que esta sea el elemento extra 1 y este de acá sea el elemento extra 2, y ambas vamos a hacer que tiendan al infinito o circuito abierto, ¿no? Este puerto en circuito abierto y este puerto en circuito abierto. Entonces, trabajando con dos elementos extras, ¿sí?, y con ambas resistencias tendiendo a infinito o equivalentemente de abrir los puertos, ¿no?, tendríamos esta ecuación de acá, ¿no?, tal como lo hemos visto en la parte teórica. Bien, entonces copiamos acá, sería H sub 0, en este caso no es Z, en este caso es R2,5 tendiendo a infinito, y acá copiamos esto, ¿no? 1 más Rn1, en este caso este sería el primer Rn2, perdón, sobre R2 con el otro elemento, ¿no?, en el estado de referencia, como se dice aplicando el teorema del elemento extra, R5 en circuito abierto, open circuit, dado que R5 está al infinito, más Rn5 sobre R5, ¿no?, con el otro elemento, con R2 en su estado de referencia, que es esto de acá, en circuito abierto, más, por ejemplo, esto de acá, por esto en la condición que Rn5, así como lo estoy poniendo, ¿no?, va a ser diferente de este de acá, dado que aquí el R2 va a estar en su estado opuesto, ¿no? Su estado de referencia de R2 es que esté en el infinito, ¿no? Entonces su estado opuesto es que más bien sea un cortocircuito. Eso es lo que vamos a hallar en el numerador, y en el denominador sería 1 más R2 con R5 en open circuit, que es lo mismo que infinito, más R5 con R2 en open circuit, que es lo mismo que infinito, más, por ejemplo, esta por R5. Esto de acá yo le pongo para diferenciarlo de esto, dado que esto lo estamos hallando con R2 en su estado opuesto, ¿no? Este es el estado de referencia, circuito abierto R2, y estado opuesto sería un cortocircuito. Igual que acá, miren, son las mismas condiciones, ¿no?, solo que estas R se hallan de diferente forma. Bien, entonces vamos a hallar cada una de estas, ¿no?, cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, vamos a comenzar entonces con el H sub 0, donde el R2, y el 5 van a estar en circuito abierto, equivalentemente infinito. Esto sería
Y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre B sub 1. Abrimos acá y el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Abrimos, acá sería R1 más R3, están en serie. Y aquí R4. Y con un simple divisor de tensión podemos hallar esta relación, ¿no? H sub 0 entonces B sub 0 sobre B sub 1 sería R4, R1 más R3 más R4. Listo, ya lo tenemos. Bien, este ya está. Ahora vamos a trabajar con el numerador. Bien, en el caso del numerador, estas Rn o R null se van a hallar, por ejemplo, esta Rn2 primeramente se halla con la salida igual a 0. Entonces la salida es B sub 0, entonces B sub 0 igual a 0. Y en esta condición R5 en Open Circuit, o si ustedes gustan R5 tendiendo a infinito. Y en esa condición hayan esta relación BT sobre ITest. Entonces vamos a trabajar aquí, vamos a poner la fuente, dado que estamos trabajando con RN2, y aquí esto va a estar en circuito abierto. ¿Qué circuito tendríamos? ¿No? Tendríamos este de acá, más menos B1, R1, acá está más menos B-test, acá está el I-test, acá está R3, y acá está el R4, y acá está más menos B sub 0, que debe estar en la condición que es 0 voltios, ¿no? Ahora, nuevamente, como siempre digo, esto no significa que acá hay un cortocircuito, solo significa que acá hay una caída de tensión de 0 voltios, ¿no? Pero aquí hay una resistencia, ¿no? Este es el R4, no es un cortocircuito. Para que haya 0 voltios entonces, la única condición es que por acá haya venido una corriente que sea igual a 0, ¿no? Teniendo 0 voltios aquí, ¿no? Significa que esta corriente es igual a 0, entonces significa que de este punto a este nodo de acá la corriente es igual a 0, entonces la caída de tensión acá en R3 también es 0 voltios. Por lo tanto, si ustedes hacen una ley de Kirchhoff acá, una ley de tensiones de Kirchhoff, BT es igual a 0 más 0, entonces BT es igual a B en R3 más voltaje en R4, que es el B sub 0, esto es 0 voltios, más 0 voltios, esto es igual a 0. Pero observen el I-test. También observen el I-test. El I-test no puede ir, llega al nodo, podemos pensar que un poco va por acá y otro poco va por acá, pero no puede ir, nada puede ir por acá porque ya la condición está fija que por acá la corriente sea igual a 0. O sea, nada de corriente puede venir por acá, pero entonces la corriente I-test vendría en este sentido, ¿no? Entonces la corriente I-test es diferente de 0. Entonces este Rn2 es igual a 0. Bien, ya tenemos esta. Ahora vamos con Rn5. Nuevamente se halla con B sub 0 igual a 0. Y R2 en Open Circuit o tendiendo infinito. Y ahí hayan BT sobre ITS. Por lo tanto, aquí en R5, ¿no?, que es uno de los elementos extras, van a poner esa fuente y esto va a estar en circuito abierto. Veamos cómo o qué nos queda. Acá estaría más menos B1, este R1, R3. Perdón, este es circuito abierto. El R2, acá está B sub 0 igual a 0. Y acá en R5, ¿no?, en R5 ponemos la fuente. Este es más menos B test y test, ¿no? Y esto está así. Entonces tenemos que borrar esta R2 porque tiende a infinito. Mil disculpas por el error.
listo. Bien, entonces hay que observar lo siguiente, que si la corriente por aquí, perdón, si la tensión me están diciendo que es cero, es porque no es un corto, nuevamente no es un corto, sino que es porque desde este nodo hacia acá, la corriente es igual a cero. Entonces esta corriente viene así. Entonces también por acá la corriente es igual a cero. ¿Qué significa eso? Significa que esta I3 va a venir acá, va a venir hasta este punto, no puede venir por acá porque por acá la corriente es igual a cero, entonces va a venir así. No puede venir un poco por acá porque ya dicen, porque ya se está forzando que la corriente es igual a cero, entonces la I-test va a ser esto. Esto va a ser la I-test. Bien. Perdón, acá se me... Bien, ahora. Por lo tanto, B-test a qué va a ser igual. Esta B-test va a ser igual a la caída de tensión acá más la caída de tensión acá. Como la corriente viene así, entonces la caída de tensión es así en esta resistencia y aquí también sería así. Por lo tanto, BT sería BR3 más BR1. BR3 sería I-test por R3 más a esta tensión sería I-test por R1. Entonces, de acá ya podemos despejar que Rn5 es igual a B-test sobre I-test. Este B-test pasa el I-test para acá, entonces tendríamos que esto es R1 más R3. Ok. Bien, ya tenemos entonces esta y esta. Ahora vamos allá esta Rn5, dado que esto se halló aquí. Veamos, primero debemos de ver lo siguiente. Este paso es muy importante, hay que tener mucha atención aquí. Yo sé que el Rn2 es igual a 0, pero yo no sé cuánto es esto de acá. Entonces, yo podría decir de inmediato que 0 por algo, bueno, acá todo esto va a ser 0, pues ya no necesito calcular esto, pero hay que tener extremo cuidado, porque este Rn5 con una X acá, ¿no? Lo voy a hallar, esto de acá lo voy a hallar con R2 en short circuit. Esto de acá podría ser infinito, entonces 0 por infinito, más bien me quedaría que esto de acá es un producto indeterminado. Y veamos si es así. Entonces, aquí tenemos Rn5 que se halla con B sub 0 igual a 0 y con R2 tendiendo a 0. Y vamos a hallar BT sobre I-test. Ok. R2 tendiendo a 0 significa que esto es un corto, no un short circuit. Acá hay un short circuit, por lo tanto este punto es el mismo. R1 está en paralelo con esto y R3 está en paralelo con R4. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría algo así. Vamos a dibujarlo. Más menos de 1. R1. Y acá R3 en paralelo con R4 porque R2 es un corto. B sub 0 es igual a 0. Y acá está la fuente, ¿no? Más menos B test y test. Entonces se calcula esta R null 5 asterisco, ¿no? En estas condiciones de acá. Noten lo siguiente, que para que B sub 0 sea igual a 0, entonces la corriente por acá ha tenido que ser igual a 0. ¿Ya ves? Y esta corriente es la misma de I-test.
Por lo tanto, Vt sobre Itest, ¿no? Con Itest igual a 0, esto sería indeterminado. Por lo tanto, estoy cayendo en que esto va a ser 0 por indeterminado. Entonces tendría Rn2 por Rn5 sería 0 por indeterminado y esto es indeterminado. Entonces observen que aquí yo tendría un producto indeterminado. ¿Qué se puede hacer allí? Podría plantear reajuste, ¿no? Planteando reajuste. Podríamos hacer entonces esto de acá. Esto. Planteamos el reajuste. Rn5, ¿no? Por Rn2 símbolo. Y esta de acá lo hallamos en la condición, bueno, B ser igual a 0 y Rn5 en el estado opuesto. En el estado opuesto al estado de referencia. El estado de referencia de 5 es open circuit o infinito. Infinito. Entonces aquí, más bien cuando yo le agrego este símbolo, el R5 es acá, no es el Rn5, sino el R5, no, más bien se trabaja en short circuit, tiende a 0. Igual que acá, ¿no? Igual que acá, el Rn5 asterisco es R2, ¿no? En estado opuesto con referencia a este estado. Su estado de referencia de acá, de R2, es infinito, ¿ya? Pero cuando se calcula esto, se calcula en su estado opuesto. Lo infinito, su opuesto, short circuit. Acá, circuito abierto, su opuesto, cortocircuito, ¿ya? Entonces, vamos a calcularlo así. Rn2, por lo tanto, B sub 0 igual a 0 y R5 0. Y acá hacemos B test y test. Bien, B0 igual a 0. Acá estaríamos con 0. Acá es donde vamos a poner la fuente. Veamos que tenemos más menos B1. Acá está R1. En el R2 ponemos la fuente btest y test. Acá estaría el R3. Acá está el R4. Acá está el S0 igual a 0 y el R5 un corto. Bien, primera situación es que este es el mismo punto de acá, es el mismo punto, por lo tanto estas dos resistencias están en paralelo. Si yo redibujo el circuito me quedaría así: R1 paralelo con R3 y aquí está más menos Btest y por acá viene el Itest y esto estaría así: R4 más menos B sub 0 igual a 0 y acá está el B1. Entonces hay que observar, si ustedes plantean aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, que tendríamos primero, yo sé que si este es B sub 0 igual a 0, la corriente no puede venir por acá, la corriente es igual a 0. Entonces esta IT va a venir así, no puede venir un poco por acá, porque llegando al nodo yo ya sé que por acá no viene corriente debido a esto. Pero sí puedo sumar voltajes, puedo sumar este voltaje más este voltaje más este voltaje, es igual a 0. Entonces sería Btest menos
R1 paralelo a R3 por itest menos 0 igual a 0, ¿no? Menos B sub 0 la 0. Esto de acá es 0. Entonces, Rn2 es igual a Btest sobre Itest. Sería R1 paralelo con R3. Listo, entonces yo ya tengo esto de acá con este reajuste. Rn5 es este de acá. R1 más R3. Entonces, Rn5 por Rn2 es R1 más R3 por esto, R1 paralelo con R3. Listo, ahí lo tienen. Entonces ya tengo todo lo del numerador. Tengo este, ¿no? Acá he planteado el reajuste, debido a que así como está se indetermina. Bien, ahora trabajemos en el denominador. Trabajemos en el denominador. Y comencemos a hallar, por ejemplo, Rd2 en esta condición. Rd2 entonces. Primero, lo que es en el denominador, ustedes tienen que hallarlo con la entrada en off, B1 en off, ¿no? B1 en off, como es una fuente de tensión independiente, en el fondo esto significa un corto. Igual acá en el numerador, acá ustedes lo hallan con el B sub 0 igual a 0, ¿no? Todo lo que van a hallar, no, todos los parámetros que van a hallar lo hallan con el B sub 0 igual a 0. Entonces, para ya no estar copiando esto acá, simplemente, claro, RD1, RD2 con R5 en Open Circuit, o lo que es lo mismo, R5 tendiendo infinito. Bien, vamos a ver desde acá con esto en corto y esto infinito. El circuito que nos va a quedar, pues, esto no está, aquí es un corto, de acá voy a mirar, me quedaría así. El B1 es un corto, acá está R1, R3, R4. Entonces, desde acá me olvidé de poner así. Desde acá vamos a mirar. RD2. Esta y esta están en serie en paralelo con R1. Por lo tanto, esto sería R1 paralelo con R3 más R4. Bien, ya tenemos esto. Ahora, ya está. Ahora vamos a hallar RD5 en esta condición, ¿no? Veamos RD5 en la condición de que R2 esté en circuito abierto, ¿no? R2 R2 en Open Circuit, en circuito abierto, y obviamente con la fuente de entrada en off, en corto. Entonces miramos desde acá, esto va a estar abierto y esto va a estar en corto. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos esto, B1 en corto, acá está R1, acá está R3, acá está R4. Nosotros vamos a mirar desde acá. El R2 está en circuito abierto. Nosotros vamos a mirar desde acá. Desde este sería RD5. Miren como R1 y R3 están en serie. Este punto es el mismo que este. Entonces este serie está en paralelo con el R4. Por lo tanto acá sería R4 paralelo con R1 más R3. Listo, entonces ya tenemos tenemos este.
Ahora nos falta este de acá, dado que este ya lo tenemos. Acá sería RD5, ¿no? De esta forma, pero con la resistencia 2, perdón, acá hay un error. Este es RD2, no, este es R2. R2 en short circuit, que es lo contrario a su estado de referencia, que es infinito o circuito abierto. Entonces acá R2, sí, R2 igual a 0, y también obviamente lo calculamos con B1 en corto, ¿no? Entonces vamos a mirar desde acá con esto en corto, ¿no? Esto en corto, sí, esto en corto, acá está el R1, acá está el R3, va a estar en paralelo con el R4, tendríamos algo así, B1, R1, R2 en cortocircuito, R3, y vamos a mirar desde acá, donde está de la resistencia 5, ¿no? Desde acá. Pero calculamos RD5 asterisco, ¿no? O X, ¿no? Miren cómo aquí, por ejemplo, como este de acá es el mismo punto de acá, no existe la resistencia R1, ¿no? Esta resistencia está en cortocircuito, ¿no? Miren cómo esta de acá, perdón, este es R3, sí, este es R3, este es R3, sí. Ahora, este punto de acá es el mismo de acá, si ustedes lo quieren poner así, ¿no? Sea más claro, este punto de acá es el mismo de acá, por lo tanto R3 está en paralelo con R4, y este punto de acá es el mismo de acá, y este punto de acá es el mismo de acá, por lo tanto R1 está en paralelo con un corto, me queda el corto, sería algo así, ¿no? Así. Y nosotros estamos mirando así. El corto mata la resistencia. Entonces este punto de acá, solamente para tratar de detallar un poco más, este punto de acá es el mismo de acá. Entonces yo estoy mirando así. Estaríamos viendo esto así. Y así estamos mirando el RD5X, que sería R3 paralelo con R4. Listo, ya lo tenemos. Entonces RD2 por RD5 sería lo siguiente. Acá está el R2. RD2 por RD5 asterisco sería RD2, R1 paralelo con R3 más R4 por R3 paralelo con R4. Listo, y con eso ya tenemos todo. Lo único que faltaría sería reemplazar. Esto lo tenemos acá. Este y todo, y el reajuste de esto lo tenemos acá. Acá es 0. Este RN5 está acá, ¿no? Y esto de acá, como es un producto infinito, tuvimos que plantear el reajuste, ¿no? Que aquí lo tenemos, y en el denominador el RD2 lo tenemos, está acá, el RD5 está acá,
el RD5 está acá, el RD5 asterisco está acá y la multiplicación de esto está acá. Entonces solamente reemplazarlo, no sobre R2 sobre R5 sobre R2 por R5 y lo mismo acá, y ya tendrían ustedes la función de transferencia. Bien, entonces esto es una forma que les he mostrado de cómo aplicar el 2EET. Tengan en cuenta que este mismo problema nosotros lo hemos hecho en uno de los videos anteriores. Abajo en la descripción del video les dejo cómo se hizo esto con un solo EET, es decir, se aplicó solamente este de acá, ¿no? Entonces, queden ustedes que vean qué es lo más fácil, ¿no? Qué es lo más llevadero para ustedes. Acá tan solo les estoy mostrando este ejemplo, que era el mismo que uno de los videos anteriores, que lo hicimos solo con esto, pero con 2EET, para mostrar cómo se usa o cómo se trabaja con 2EET. ¿Listo? Bien, esto sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando con este problema, nos piden hallar la relación b sub 0 sobre i sub i. Este es un problema que ya lo hemos hecho anteriormente. Abajo en la descripción de este video les dejo el link. Y lo hemos hecho aplicando un solo elemento extra, ¿no? Usábamos, por ejemplo, el R3 como elemento extra. Ustedes pueden usar el R6, ¿no? Uno solo, pero ahora vamos a aplicar el 2 elemento extra, ¿no? O sea, vamos a sacar del circuito dos elementos para trabajar. En este caso, por ejemplo, a mí se me ocurre usar, por ejemplo, no sé, hacer el R6 y el R3 infinitos, ¿no? Y nos quedaría este de acá, ¿no? Z1,2, esos dos elementos extra, hacerlos tender al infinito. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer tender este a 0, ¿no? y este a 0, no, acá tendría un corto, esto y este estaría en paralelo, esto y esto estaría en paralelo, y este sería el mismo punto que este. De repente podrían tener así un circuito más sencillo. Yo voy a hacer que R3 y R6 sean infinitos, es decir, voy a usar esto de acá. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer que R3 y R6 sean cortocircuitos, tendrían que usar esto, ¿no? Esos dos elementos extras, sean 0, utilizarían esta fórmula de acá, ¿no? O si hacen, por ejemplo, que este sea 0 y este sea infinito, ya se van a una de estas de acá. Todo depende quién sea su primer y cuál sea su segundo elemento extra. Por ejemplo, si es que hacen que R6 sea infinito, ese que sea su primer elemento extra, y R3 sea 0, ¿no? Sea un cortocircuito y este sea su segundo elemento extra, utilizarían esta fórmula de acá, ¿no? Todo está de acá, ¿no? Viceversa, ¿no? Sería este, ¿no? Sería este de acá. Vamos a usar entonces esta de acá y luego, ya que está en impedancia, lo vamos a usar como resistencia. Entonces colocamos acá solución 2EET. Vamos a usar dos elementos extras, tal que R3 y R6 tiendan al infinito, ¿no? O dicho de otra forma, ¿no? Estos dos, este puerto de acá y este puerto de acá, estén en circuito abierto. A esto se le denomina estado de referencia, ¿no? Tal como se habla en el elemento este. Entonces el estado de referencia es con este puerto y este puerto abierto, ¿no? Entonces copiamos esta fórmula para el caso de en este caso es Z1, Z2, para nosotros R3 y R6. R3 y R6 tienden al infinito, ¿no? Y acá sería 1 más Z1. Vamos a elegir que R3 sea el elemento. Esto no tiene mucho que ver, ¿no? Pero hay que darle un orden siempre, ¿no? Para que vaya con este orden de acá. Este sería mi primer, este sería mi segundo elemento extra, por lo tanto acá sería Rn3 sobre R3 con la resistencia R6, ¿no? En circuito abierto, ¿no? En circuito abierto, open circuit.
más el otro sería Zn2, el segundo elemento extra sería R6, entonces sería R null 6 sobre R6 con el otro elemento R3 en circuito abierto, más, por ejemplo, este acá Rn3 sobre R3 por R null 6 asterisco o este símbolo de acá sobre R6. Esto de acá, este símbolo que yo le pongo acá es para diferenciarlo de este de acá. Y esta resistencia null 6 se halla en la condición que el R3 va a estar en short circuit, en el estado opuesto al estado de referencia. El estado de referencia de R3 es un circuito abierto, ¿ya? Y su estado opuesto que se halla acá es en cortocircuito. Lo mismo acá, 1 más R de 3 sobre R3 con R6 en open circuit o infinito, ¿no? Más R de 6 sobre R6 R3 en open circuit más R de 3 R3 por Rn6, ¿no? R null 6 asterisco o X R6 con la resistencia 3, sí, con la resistencia 3 en su estado inverso, ¿no? Este es su estado de referencia en open circuit o infinito, entonces su estado inverso sería en short circuit. Bien, vamos entonces a hallar cada una de estas, cada una de estas, cada uno de estos parámetros, ¿no? Vamos entonces hallando el H sub 0 con R3, R6 tendiendo a infinito o en open circuit. Ya, y en esa en esa situación, no, en esta condición vamos a hallar B sub 0 sobre I sub I. Entonces estamos diciendo que R6 es abierto, R3 está abierto, entonces nos quedaría un circuito así, ¿no? I sub I, por acá R1 esto está abierto, R2 y R4 estarían en serie. Y por acá sería R5. Y este es B sub 0. Bien, B sub 0 lo podemos hallar. Primer paso sería hallar, por ejemplo, un I sub 0. O acá ustedes pueden hacer, no sé, una transformación de fuente, no lo sé. Yo puedo hallar aquí por un divisor de corriente un I sub 0, que sería R1, R1 más R2 más R4 más R5 por I sub I. Entonces B sub 0 sería I sub 0 por R5. Bien, entonces tendríamos que esto es R5 por I sub 0, ¿no? R1 más R2 más R4 más R5 R1 por I sub I, entonces acá sería I sub I, ¿no? Ahí ya tiene. Noten que al abrir este y este me queda un circuito más simple de analizar, ¿no? Por eso es que estoy usando infinito acá y infinito acá. ¿No? Por ejemplo, ¿qué no podríamos hacer, no? Que uno de estos, por ejemplo, si yo digo que R1 más bien uso el R1 como elemento extra y como cortocircuito, ya pues la corriente solamente va a fluir por acá y B sub 0 va a ser igual a 0, entonces todo esto se me va a anular. Entonces, esas cosas hay que tratar de evitarlas, ¿no? Bien, ya hicimos este. Ahora vamos por este de acá, Rn3. Vamos por, en todo caso vamos a trabajar todo lo que es numerador. Y en el numerador, ¿no? Se trabajan los R nulls. Ok, entonces los R nulls
todos se trabajan con la condición que la salida, que en este caso es V sub 0, es igual a 0 voltios. Bien, entonces veamos este primero, RN3. En RN3, condición V0 igual a 0, ¿no? Anulamos la salida, o la hacemos igual a 0, y también el otro elemento extra, ¿no? El R6 va a estar en circuito abierto, ¿no? R6 tiene infinito. Y donde estaba R3, vamos a ponerle una fuente de test. Bien, entonces esto va a estar en circuito abierto. Acá le ponemos la fuente test. Bien, el circuito nos quedaría así. Acá estaría... a ver, me equivoqué. Disculpas. Ojo, yo acá estoy poniendo una fuente de tensión, ¿ya? Más o menos de test y test. Ustedes pueden poner una fuente de corriente acá, ¿no? Ya vamos a ver en el siguiente RNUL que también se puede poner una fuente de corriente, pero eso ya depende de ustedes, ¿ya? Va a dar lo mismo, pero todo depende. A veces es mejor trabajar con una fuente de tensión que con una fuente de corriente. Acá está R5 y acá está más o menos V sub 0. Y esto es igual a 0. Bien, recordando que yo diga que aquí hay 0 voltios no significa, aquí 0 voltios no significa que es un cable, no significa que es un cortocircuito, sino es que si acá hay 0 voltios en esta resistencia es porque por aquí vino una corriente igual a 0 amperes. Entonces, si por aquí viene una corriente igual a 0 amperes, la caída de tensión acá es 0. Entonces, miren, Vtest, que está entre este y este punto, es esta caída de acá en esta resistencia más esta caída, 0 más 0, entonces Vtest es igual a 0. Entonces, Vtest es igual a 0 voltios. Pero miren como el Itest no es igual a 0. Y Itest es diferente de 0, ya que el Itest llega hasta acá, ¿no? Y no puede venir un poco por acá, porque acá ya la condición es que de este punto hasta acá la corriente es 0, debido a esto. Entonces la corriente Itest tiene que irse totalmente hacia acá. Entonces es diferente de 0. Por lo tanto, RN3 es igual a 0. ¿Ya? Ahora, vamos con, ya estamos con el RN6. ¿Ok? De igual forma, V sub 0 es igual a 0 y en la otra resistencia, el R3 va a estar en Open Circuit. R3 va a estar en Open Circuit o infinito, ¿no? Y donde estaba la resistencia 6, acá vamos a colocar la fuente. Vamos a colocar, para que ustedes vean, vamos a colocar una fuente de corriente, ¿ya? Veamos. Aquí está el I sub I. Aquí está el R1. Aquí está el R2. Aquí donde estaba el R3 es infinito. El puerto se abre. Open Circuit. Aquí está R4. Aquí está R5. Más menos V sub 0 igual a 0. Vamos a colocar una fuente y test. Y vamos a poner acá más menos Vtest. Bien. Entonces nuevamente, si acá hay 0 voltios, no es porque este es un cable, sino que por aquí ha venido una corriente igual a 0, ¿no? A partir de este nodo ha venido una corriente igual a 0. Por lo tanto, la corriente y test, ¿no? Viene hasta este nodo y la condición es por acá la corriente es 0, entonces solamente va a ser esto. Y después va a jalarlo hacia acá, ¿no?
por acá pasa itest. Ahora, hay algo que me estaba equivocando, mil disculpas por el error, esto es menos y esto de acá es más, no, mil disculpas por el error, aquí es más, este es menos, bien, listo. Entonces, observen cómo la corriente, el ITES al venir así, entonces la caída de tensión acá en R4 sería así, más menos BR4, y la corriente sigue, por lo tanto acá es más menos BR2. Por lo tanto el BTS es la suma de BR4 más BR2. Bien. Entonces BTS, no, más menos BTS es BR4 más BR2. Y esto sería IT por R4 más IT por R2. Entonces RN6 sería igual a sí, sería Btest sobre Itest sería R2 más R4. Listo. Ese es el RN6, sí. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ahora vamos por esta de acá. Perdón, este es acá. Vamos por esta. Bien, lo hallamos como siempre en B sub 0 igual a 0 y con R3 en el estado opuesto a su estado de referencia. El estado de referencia de R3 es infinito circuito abierto, por lo tanto su estado opuesto, por eso es que sería short circuit, ¿no? R3 tiende a 0. Pues, ¿no? Bien, veamos qué nos da. Esto siendo 0, ¿no? Haría que esta y este estén en paralelo, esta y este están en paralelo, y acá es donde inyecto la fuente, ¿no? Voy a colocar fuente de tensión. ¿No? Paralelo, debido a que este es corto, acá estaría la fuente. Y acá está R4 paralelo a R5, y acá está más menos P sub 0. Bien, y B sub 0 igual a 0. Por lo tanto yo sé que si acá es igual, la tensión que es igual a 0 es porque por aquí viene una corriente que es igual a 0. Pero miren como ITEST es igual a I. Entonces ITEST es igual a 0. Hay un BT, ¿no? Pero el IT es igual a 0. Y como esto es BTEST sobre ITEST, e ITEST es igual a 0, entonces BT sobre 0, esto de acá está indeterminado. Entonces, RN3 por RN6, RN3 habíamos obtenido que era 0. Por indeterminado nos da indeterminado. Ojo, no cometan el error que a veces al principio yo cometía, ¿no? Yo ya decía que RN3 era igual a 0, entonces ya, listo. Si RN3 es igual a 0, no me interesaba calcular esto. No, si este es 0, ustedes no saben cuánto es esto de acá. Tienen que asegurarse que esto sea 0 o diferente de 0 para que, bueno, todo esto sea, por ejemplo, si acá es 0, ya tendrían 0 por 0, no hay problema, ¿no? En esa multiplicación no hay problema. O 0 por diferente de 0, todo esto sería 0. Tienen que asegurarse que esto no salga lo que justamente hemos obtenido acá, indeterminado. ¿Ya? Entonces, tal como hemos visto en el problema anterior, si esta multiplicación les da indeterminado, entonces ustedes plantean un reajuste, ¿no? Usando reajuste, que viene a ser esto al contrario, ¿no? Sería Rn6 por Rn3
así con este símbolo. Entonces este Rn3 se halla con R6 en su opposite state, su estado opuesto. Si el estado de referencia era circuito abierto, acá para hallar esta resistencia se tiene que hallar R6 en su estado opuesto, en short circuit. Bien, se planteó entonces el reajuste, ¿no? Obviamente que esto está sobre R6 y esto está sobre R3, ¿no? La cosa es acá. Rn6, noten ustedes que es diferente de 0, entonces vamos a trabajar. A ver, ¿cómo sería el circuito? Acá está. Vamos a inyectar acá. Y esto va a ser un cortocircuito. Veamos. Veamos, entonces acá va a estar I sub I. Acá va a estar R1. Acá va a estar R2. Vamos a poner una fuente de tensión. Y test. Acá está test y test. Acá sería 3. Acá es R4. Acá está R5. Acá está más menos B sub 0 igual a 0. Y acá está, ¿no?, la resistencia R6. Pero ahora es un short circuit. Esto sí es un cortocircuito. Este punto es el mismo de acá. Bien. Observen que si aquí la tensión es 0, entonces por aquí viene una corriente igual a 0. Y observen algo interesante. Como acá hay una caída de tensión de 0 voltios, entonces este menos de acá está también acá. Es el mismo punto. Dado que acá es 0 voltios, este menos de acá es este punto de acá. Y a su vez, este punto de acá es el mismo de acá. Entonces, acá está B-test. Y otra cosa, este menos de acá está acá. Y este más está acá. Entonces, acá también cae B-test. Entonces, yo acá puedo, si acá hay una tensión que yo conozco, yo puedo decir que por acá pasa una corriente B-test sobre R4. Y acá pasa una corriente de más a menos, pasaría una corriente así, B-test sobre R2. Entonces, planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en este nodo de acá, ¿no? I-test es igual a esta más esta corriente. I-test entonces es igual a B-test sobre R2 más B-test sobre R4. Entonces, I-test es igual a B-test 1 sobre R2 más 1 sobre R4. Por lo tanto, B-test sobre I-test es igual a lo que estamos tratando de hallar, Rn3, dado que este es, perdón, Rn3, esto es igual a 1 sobre 1 R2 más 1 sobre R4, perdón, 4. Y esto en el fondo es R2 paralelo con R4. Y claro que tenía que ser así, porque observen una cosa. Observen aquí. Este punto es el mismo de acá, por lo tanto nosotros tendríamos esto. Acá está R1. Este punto es el mismo, estos dos están en paralelo. Más menos BT. IT. Y acá está, como este es el mismo punto que esto, este de acá, este es este punto de acá. Si pongamos por ejemplo que este sea A, este de acá va a ser A, y acá en R5 va a seguir siendo A, ¿no?
Entonces este punto es B, acá estaría B, y por acá estaría la fuente, ¿no? Y sub I. Y observen cómo R2 está en paralelo con R4 debido a este corto de acá, y acá está R5 y acá está B sub 0 igual a 0. Entonces les quedaría un circuito así. Y noten ustedes lo siguiente, que si la corriente, si por acá B sub 0 es igual a 0, por acá la corriente entonces es igual a 0. Entonces el ITED vendría por acá, viene por acá, y la caída de tensión sería más menos ITES por este paralelo de acá. Entonces ustedes pueden plantear acá una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Sería B test más menos ITEST por el paralelo de R2 con R4 más menos 0 igual a 0. Ya, pues entonces B test sobre I test es igual, perdón, este es 4, R2 paralelo con R4, que es lo mismo que acabamos de hallar aquí. Noten cómo, bien, por aquí no se va a ir I test, porque ya acá se manda que I sub 0, perdón, I sea igual a 0, debido a esta condición de acá. Bien, entonces ahí lo tienen. Ahora sí, al plantear el reajuste, ¿no? Debido a que aquí hay una indeterminación, ya tenemos Rn6 por Rn3x, ¿no? Entonces Rn3 está por, perdón, Rn6 está por acá, R2 más R4, entonces Rn6 por Rn3, Rn6 es R2 más R4 por esta de acá, ¿no? Bien, ustedes pueden acá hacer también, ¿no? Y obviamente acá es R6, R6, R3, ¿no? Ahí lo tienen. Ustedes pueden acá pues R2 más R4 por R2, este paralelo es R2 por R4, R2 más R4, se va, entonces todo esto al final nos quedaría R2, R4, R6, R3, ¿no? Todo esto nos quedaría esto, ¿no? Si ustedes quieren lo pueden dejar así. Bien, entonces ya ya tenemos, bueno, el reajuste de acá. Bien, ya culminamos entonces con todo el numerador. Ahora vamos con el denominador. En el denominador vamos a hallar las RDs. Y estas RDs las calculamos en la condición que la fuente de entrada, en este caso una fuente de corriente independiente, va a estar en off. Y en off, que en buena cuenta, una fuente de corriente independiente en off significa un circuito abierto. ¿Sí? En todas estas RDs de acá. Bien, veamos. Primero, RD3, ¿no? Nos corresponde hallar el RD3. En la condición que R6 está en circuito abierto y sub I está en circuito abierto también. ¿Cómo quedaría el circuito, no? Vamos a mirar desde acá con esto abierto y con esto abierto. Entonces, si esto se abre y estamos mirando desde acá, R1 está en serie con R2, R4 está en serie con R5. Nos quedaría algo así. Por acá, R1, R2, nosotros vamos a mirar desde acá, ¿no? Donde estaba R3, R4, R5. Ya, si ustedes quieren acá le ponen pues, desde acá. Entonces van a ver RD3. Estas dos están en serie, estas dos están en serie, ¿no? Y este seriado de acá está en paralelo con este seriado de acá. Entonces acá tendrían
R1 más R2 en paralelo con R4 más R5. Perdón. R1 más R2 paralelo con R4 más R5. Bien, ya tenemos esta. Ahora vamos con RD6 con R3 en Open Circuit. Bien, vamos a mirar desde acá, ¿no? Con esto de acá abierto y esto de acá en off. Entonces tendríamos algo así con R3 en Open Circuit, ¿no? Que es su estado de referencia de R3. Vamos a mirar desde acá, ¿no? Desde acá con esto abierto, esto está en off, entonces nos quedaría algo así. Acá R1, acá R2, R3 está acá pero en circuito abierto. Este es R4, acá está R5, ¿no? Y ustedes van a mirar desde acá, ¿no? Acá está RD6, ¿no? Acá en este puerto RD6. Noten que R1 está en serie con R5, esto está en serie con esto, por lo tanto este seriado está en paralelo con este otro seriado. Por lo tanto RD6, R2 más R4 paralelo con R1 más R5. Listo. Ya tenemos esto. Ahora vayamos con... perdón. Este es RD. Mil disculpas por el error. RD6. RD6. Entonces, y esto se halla con R3, ¿no? En su estado opuesto al estado de referencia, es decir, si el estado de referencia era circuito abierto o tendiendo al infinito, acá va a ser short circuit o resistencia igual a 0. Entonces veamos. RD6. Sí. Entonces RD6 con R3 en el opposite state, short circuit tendiendo a 0. Bien, veamos cómo es esto entonces. Esto de acá va a estar en cortocircuito, esto está abierto, entonces R1, al estar esto en corto, R1 está en paralelo con R2 y R4 está en paralelo con R5 y estoy mirando desde acá. Entonces me quedaría algo así. R1 paralelo con R2 hasta el R6 y al estar esto en corto, R4 está en paralelo con R5. Nosotros vamos a mirar desde acá, RD6. Miren cómo esto está en serie con esto, por lo tanto aquí tendríamos R1 paralelo con R2 más R4 paralelo con R5. Listo. Entonces ya tenemos esta de acá, ¿no? El RD6, no sé si todavía, no, todavía está. RD3 por RD6 asterisco, entonces el RD3, a ver, nos quedaría entonces así. RD3 por RD6. RD3 lo tenemos acá. R1 más R2 paralelo con R4 más R5 por todo esto de acá. Esto está así. R1 paralelo con R2 más R4 paralelo con R5. Bien, obviamente acá se da sobre
R3, R6, ¿no? Entonces este es R3, R6 y acá sería R3 por R6. Listo, entonces con eso ya hemos hallado todos estos coeficientes. Ahora sí creo que se puede. Sí, ya hemos hallado todos estos coeficientes, ¿no? Y solamente basta que ustedes coloquen acá este de acá, ¿no? Colocarlo acá. Esto es 0, el Rn3 es 0, lo colocan acá. El Rn6 lo hemos hallado, ¿no? R2 más R4 lo colocan acá. Acá hemos planteado el reajuste, ¿no? Entonces en el reajuste, todo esto de acá, ¿no? Que es esto de acá, ¿no? Planteando el reajuste, ¿no? El RD3, acá está. Esto lo colocan acá, después sobre R3 obviamente. El RD6, esto, ¿no? Esto lo colocan acá sobre R6 y esto de acá que acabamos de hallarlo, ¿no? Todo esto de acá está acá. Listo, ahí tendrían la función de transferencia. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.